¿Y si las antiguas deidades africanas no fueran solo personajes de leyendas ancestrales? ¿Y si fueran guardianes de conocimientos sagrados, capaces de despertar el poder espiritual latente que se esconde en cada uno de nosotros? Prepárese, porque el siguiente relato podría cambiar radicalmente su percepción de la fe, lo divino, la espiritualidad y la conexión con los ancestros, obligándolo a replantear ideas arraigadas. No se trata de una simple excursión al mundo de la cultura africana. Esta es una inmersión profunda en el misterioso universo de los dioses africanos, que revela el poder oculto de los orishas, entidades que han trascendido los siglos, conservando una fuerza, sabiduría y conexión divina que sigue siendo relevante hoy en día. Durante mucho tiempo la verdadera historia de los orishas ha sido distorsionada, silenciada o deliberadamente demonizada. Pero hoy ha llegado el momento de desvelar el velo del misterio y explicar por qué estas entidades mantienen su significado en las prácticas espirituales contemporáneas, no solo en África, sino en los rincones más diversos del planeta. ¿Quiénes son los orishas? Dioses en el sentido convencional, como por ejemplo en la mitología griega o egipcia. ¿O son fuerzas de la naturaleza, arquetipos, manifestaciones energéticas de lo divino? Y, lo que es más importante, ¿por qué tanta gente atestigua profundas transformaciones internas después de establecer una conexión con ellos? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué ciertas fuerzas parecen gobernar nuestra vida sin explicación lógica? ¿Por qué nos sentimos inexplicablemente atraídos por ciertos símbolos, elementos naturales o incluso por música y rituales específicos? En lo profundo de cada uno de nosotros yace un código ancestral, una memoria espiritual que anhela la reunificación. Y los orishas pueden ser la clave para desbloquear este acceso. Oshala, Yemanja, Shango, Oshun, Ogun, Eshu. Nombres que encierran un poder inmenso, ricas historias, elementos y lecciones espirituales que trascienden los dogmas religiosos y tocan las bases más profundas del alma humana. En el marco de esta investigación, nos adentraremos en la esencia del misterio de los dioses africanos y descubriremos cómo el poder de los orishas puede influir directamente en su vida espiritual. Comenzaremos por definir qué son realmente los orishas y cuál es su origen. ¿Son meros personajes mitológicos o se esconde una realidad espiritual detrás de sus historias? Luego, exploraremos cuidadosamente la historia de Oshala, el gran padre creador, y aprenderemos cómo su sabiduría influyó en la formación del ser. Después, nos acercaremos al poder femenino de las aguas con Yemanja, la madre de todos los orishas, para entender qué puede enseñarnos sobre la fertilidad, la intuición y la fuerza interior. También nos adentraremos en el reino de la justicia con Shango, el orisha del trueno, y descubriremos lo que representa en el mundo moderno. Investigaremos a Oshun, la dueña del oro y la dulzura, y comprenderemos cómo revela los profundos secretos de la autoestima, la abundancia y el amor propio. Y por supuesto, no dejaremos de lado a Eshu, el más controvertido de los orishas, el mensajero entre mundos, el guardián de los caminos, desvelando su verdadera esencia, libre de distorsiones occidentales. Además, intentaremos descubrir señales ocultas de los orishas en las páginas de la Biblia. ¿Existe alguna conexión espiritual olvidada entre estas tradiciones? Es posible que los textos sagrados contengan alusiones a los dioses africanos, borradas intencionadamente de la memoria de las generaciones. También examinaremos cómo los orishas se manifiestan en el mundo moderno y cómo su poder puede entrar en su vida, transformándola en la práctica. Y, por supuesto, reflexionaremos juntos sobre el papel que desempeñan los ancestros espirituales en nuestro viaje espiritual contemporáneo. Respire hondo, porque nuestro viaje apenas comienza. Prepárese para sumergirse en este universo ancestral donde cada orisha guarda un misterio que espera ser revelado,
una lección que aprender y una fuerza lista para despertar dentro de usted. Y si en algún momento de este viaje siente que algo dentro de usted resuena, si una memoria antigua, quizás olvidada, comienza a despertar, sepa que este mensaje ha cumplido su propósito. Las religiones de origen africano no surgieron por casualidad, sino como una consecuencia natural de la búsqueda espiritual de un pueblo consciente de que la existencia humana no se reduce a un caparazón corporal y a la rutina diaria. Es más bien una manifestación de energía, espíritu y conexión con algo trascendente. Cuando se habla de orishas, se hace referencia a profundas manifestaciones espirituales que atesoran conocimientos ancestrales, transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral, los rituales, la música, las danzas y la experiencia espiritual. Los pueblos que dieron vida a los cultos de los orishas, especialmente los Yoruba, que residen en las actuales Nigeria, Benín y Togo, no solo creían en estas entidades espirituales, sino que vivían en estrecha interacción con ellas. Los orishas no eran para ellos seres celestiales distantes e inalcanzables, sino que estaban presentes aquí y ahora, en el soplo del viento, en el murmullo del agua, en el estruendo del trueno, en el fuego transformador y en la tierra fértil. En el sistema espiritual Yoruba, una de las formas de sabiduría más antiguas, el destino de cada persona está ligado a un orisha específico. Este orisha representa no solo una fuerza externa, sino también una chispa interna, un aspecto del alma, la personalidad y el camino espiritual. Descubrir a tu orisha regente no significa simplemente conocer una entidad divina, sino descubrirse a uno mismo, obtener acceso a capas ocultas de la identidad espiritual, capaces de traer claridad, fuerza y sanación. Los orishas no son meros dioses en el sentido occidental, sino inteligencias espirituales vinculadas a los elementos de la naturaleza que se manifiestan en la vida cotidiana. Ogún es el señor de los caminos, el hierro, la lucha y el coraje. Oshun es la encarnación de la dulzura, la belleza, la fertilidad y la prosperidad de las aguas dulces. Shango es la personificación del trueno y la justicia. Yemanjá es la madre mar, símbolo de hospitalidad. Cada orisha es un arquetipo, una fuerza activa de la naturaleza que al influir en el mundo exterior, halla eco en nuestro interior. No están fuera, sino dentro de nosotros. En esto radica la esencia de las religiones de origen africano, una espiritualidad vivida con el cuerpo, el alma y los sentidos. Sin embargo, cuando una espiritualidad tan vibrante y profundamente arraigada es arrancada violentamente de su tierra natal y forzada a sobrevivir en un mundo ajeno, ocurre una tragedia. Esto fue lo que sucedió durante la esclavitud, cuando millones de africanos fueron secuestrados, transportados a América, arrancados de sus familias, idiomas, rituales y símbolos. Pero la fe, lo sagrado y la espiritualidad, que pulsan con más fuerza que cualquier tiranía, no pudieron ser arrebatados. Así, incluso bajo los látigos y las cadenas, los orishas cruzaron el océano y se mantuvieron vivos, aunque de forma adaptada y transfigurada. En un intento por sobrevivir a la imposición forzada del cristianismo europeo, los africanos comenzaron a asociar a los orishas con los santos católicos, lo que no fue una fusión genuina de creencias, sino una estrategia espiritual de resistencia. Ogún se convirtió en San Jorge, Oshun en Nuestra Señora Aparecida, Yansá en Santa Bárbara. Esta fue la única manera de seguir adorando a sus deidades, evitando el castigo y la muerte. Este sincretismo religioso se convirtió en una poderosa herramienta para preservar la herencia africana en tierras extrañas. Detrás de cada imagen de santo se escondía un orisha, una energía ancestral, vibrando en secreto y permaneciendo viva en los terreiros, hogares y familias. En las familias de Brasil se produjeron profundos cambios espirituales.
Pero este fenómeno no se limitó solo a Brasil. En Cuba, Haití, Colombia y en todo el Caribe, como brotes de una misma raíz, surgieron diversas manifestaciones de la espiritualidad africana: santería, candomblé, umbanda, vudú, quimbanda, palo. Estas religiones, cada una con su colorido singular, llevan consigo el eco de la herencia espiritual africana. A pesar de sus características únicas, las une un objetivo común: restablecer la conexión entre el ser humano y el mundo invisible, el mundo de los ancestros, los orishas, la esencia divina. Este hecho atestigua una increíble fuerza del espíritu. Incluso bajo el yugo de la violencia más brutal jamás infligida a un pueblo, la espiritualidad africana no solo resistió, sino que floreció. Demostró una asombrosa capacidad de adaptación, reinterpretación, resurgimiento de las cenizas del olvido, desafió la opresión y continúa inspirando y transformando las vidas de millones de personas en todo el mundo. Es imposible hablar de los orishas sin mencionar la naturaleza, pues cada uno de ellos se manifiesta a través de un elemento natural específico. Comprender este hecho permite darse cuenta de la profunda conexión de la espiritualidad africana con la ecología, integrada en el medio ambiente, el cosmos, el ciclo de la vida. Yemanjá no es solo la reina de los mares, sino una fuerza poderosa que rige los sentimientos profundos, el inconsciente colectivo, la encarnación del cuidado y la protección maternal. Ogún no es solo un guerrero, sino un símbolo de progreso, tecnología, la capacidad humana de crear e investigar. Oxóssi encarna la inteligencia, la caza, el alimento, el conocimiento que se puede encontrar tanto en el bosque como en los libros. El orisha no es una mera superstición, sino un símbolo vivo, un lenguaje espiritual, comprensible para quienes poseen sensibilidad y saben escuchar. Al reunirse con los orishas, uno no solo se familiariza con una antigua tradición espiritual, sino que despierta algo que ya reside en su interior. Aunque los ancestros no fueran de África, aunque la persona haya crecido en otra tradición religiosa o lejos de cualquier creencia, la energía de los orishas es universal. Es similar a una frecuencia espiritual que, una vez sintonizada, comienza a revelar significados ocultos en la vida, ayuda a ver señales, a sentir ciclos, a sentir apoyo y protección, a darse cuenta de que no se está solo, que hay algo más grande que lo guía y lo protege. Y esto lo cambia todo. Esta reunificación espiritual es también un retorno a las propias raíces, a la identidad. Durante mucho tiempo, las religiones de origen africano han sido marginadas, criminalizadas y perseguidas. Lamentablemente, incluso hoy, el prejuicio religioso sigue siendo una cruel realidad para muchos creyentes. Pero la verdad no puede ocultarse para siempre. Cada vez más personas despiertan a esta sabiduría ancestral, movidas por la sed de verdad, sanación y pertenencia. No se trata solo de fe, sino de una espiritualidad con profundas raíces, una rica historia y un poder inmenso. Es una espiritualidad que no se doblega ante el miedo, sino que camina con la cabeza en alto, con el ritmo de los tambores en el pecho y el ashé en el corazón. Por lo tanto, a lo largo de esta narración, continuaremos el viaje, desvelando misterios guardados por siglos, adentrándonos en historias olvidadas, poderosas enseñanzas y conexiones que trascienden el tiempo y las fronteras. Cada orisha encontrado en este camino le mostrará no solo quién es él, sino también quién puede llegar a ser usted. Porque los orishas no vinieron para ser adorados como estatuas sin vida, sino para despertar a las personas. Y en este despertar comienza una nueva vida espiritual, una vida llena de propósito, dirección y poder. Inmersión en el mundo de los orishas. Revelaciones sobre la energía espiritual y el autoconocimiento. Si el lector ya ha sentido la fuerza vital de los ancestros africanos y ha comprendido que los orishas no son meros símbolos culturales,
Ha llegado el momento de una penetración más profunda en su esencia. Comprender a los orishas abre nuevos horizontes de percepción espiritual y puede cambiar radicalmente la actitud hacia lo sagrado y la propia identidad espiritual. La conciencia de la naturaleza de los orishas es como una puerta a un mundo que hunde sus raíces en el pasado, pero pulsa en el presente con una fuerza transformadora. Los orishas son ante todo manifestaciones de energía espiritual pura, y no dioses en el sentido clásico, como en la mitología griega, romana o escandinava. A diferencia de los dioses politeístas con su egoísmo, vanidad y debilidades humanas, los orishas operan en un nivel diferente. No son meros seres celestiales, sino fuerzas de la naturaleza y conciencias espirituales que residen en cada uno de nosotros. Los orishas son inteligencias divinas, cada una de las cuales encarna un principio fundamental de la creación y se manifiesta a través de los elementos naturales y arquetipos universales que impactan la psique humana. Por ejemplo, el impulso irrefrenable a la acción, a superar obstáculos y avanzar con valentía, es la energía de Ogún. El anhelo de justicia, la defensa de la verdad y el rechazo al mal es la manifestación de Shango. La necesidad de consuelo, calma y protección es la labor de Yemanjá. Los momentos de belleza, seducción, autoestima y amor propio son la manifestación de Oshun. Los orishas no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. Los orishas son espejos espirituales que reflejan los diversos aspectos del alma humana. No exigen una adoración ciega, sino que buscan que nos reconozcamos en ellos. La iniciación espiritual en las religiones de origen africano incluye un profundo proceso de identificación con el orisha regente, que representa la esencia más pura del individuo. Conocer a tu orisha regente no es solo un nombre, sino un mapa de viaje espiritual que otorga fuerza, dirección, claridad y una conexión con un linaje espiritual que existe desde mucho antes que nosotros y que continúa pulsando en nuestro interior. Es importante entender que los orishas no son dioses africanos en el sentido occidental que los limita. Tal comparación empobrece la profundidad espiritual de los orishas. No son vanidosos ni necesitan adoración, sino que son expresión de lo divino en forma de fuerza activa, manifestaciones de Ashe, la energía vital que da movimiento al universo. En el vasto universo de la espiritualidad, cada orisha, como una estrella única, brilla en su propia frecuencia, portando una cualidad y sabiduría inigualables. Estas entidades divinas no compiten, sino que se complementan armoniosamente, como piezas de un complejo mecanismo cósmico. Eshu, el mensajero de los dioses, es el primero en abrir las puertas de la comunicación espiritual. Le sigue Ogún, que abre los caminos para los logros. Cada orisha aporta su contribución a la armonía perfecta del universo. Cuando suenan los tambores rituales, cuando en la danza y los cantos se expresa el significado sagrado, no es una mera representación teatral. Es un antiguo lenguaje del espíritu que establece una conexión directa con las fuerzas divinas. Cada golpe de tambor despierta un campo energético, cada canto se convierte en una oración viva, cada danza en una llamada. Y los orishas responden, revelando su presencia a quienes son capaces de sentir. Si alguna vez escuchar los cantos de los orishas le provocó escalofríos, lágrimas en los ojos o una inexplicable sensación de unidad, esto atestigua la realidad de su presencia, a la vez poderosa, sutil y abarcadora. Los arquetipos orishas son poderosas herramientas de autoconocimiento. Carl Jung, el fundador de la psicología analítica, consideraba los arquetipos como imágenes primordiales arraigadas en el inconsciente colectivo. Los orishas son imágenes espirituales que habitan las profundidades de la psique humana, fuerzas que ayudan a comprender emociones, impulsos y ciclos vitales. Al conocer a los orishas, uno se conoce a sí mismo,
comprende las razones de sus reacciones y los patrones de su alma, llenando la vida de significado. Surge la pregunta: ¿es posible establecer una conexión con los orishas sin iniciación, visitar un terreiro o pertenecer a una religión específica? La respuesta es afirmativa. La energía de los orishas no está limitada por rituales formales, está viva y se manifiesta donde hay respeto, sinceridad e intención. La iniciación, sin duda, tiene su valor y su camino sagrado, pero el primer paso es el despertar. Si el contacto con este tema despierta una resonancia interna, es posible que el despertar ya haya comenzado y que algún orisha ya se esté manifestando. Esto es difícil de explicar lógicamente, pero se puede sentir. En los próximos momentos se revelará la comprensión de la presencia de los orishas en la vida, incluso si no se había percibido antes. Esto puede manifestarse en la gestión de las emociones, la superación de dificultades o la relación con la naturaleza, el arte y lo sagrado. Todo está interconectado, y cuanta más apertura haya, más cercanas se vuelven estas fuerzas. No invaden, sino que se manifiestan, tocan y guían. Por lo tanto, deténgase un momento, respire profundamente y reflexione. ¿Cuál de estas energías parece más cercana en este momento? ¿Valentía o aceptación? ¿Justicia o dulzura? ¿Movimiento o introspección? ¿Cuál de estas fuerzas intenta decir algo? Así, hemos llegado a la comprensión de que los orishas no son meras fuerzas externas, sino energías espirituales que residen en nosotros. Ha llegado el momento de hablar del Señor Supremo del culto Yoruba, Oshala. Es importante seguir atentamente el hilo de los razonamientos, pues hablar de Oshala es, en esencia, hablar del origen de todo lo existente. Es un relato sobre los orígenes de la vida, la creación del mundo, el aliento divino que infundió vida a lo que llamamos existencia. Sorprendentemente, las leyendas africanas sobre la creación del mundo contienen claves y códigos que resuenan con otros textos sagrados, incluida la Biblia. Sin embargo, los mitos africanos mantienen una conexión viva con la naturaleza, los ancestros y el Ashe, la energía creativa que lo impregna todo. Ochala, también conocido como Obatala, es el orisha de la creación, la fuente de vida, pureza y sabiduría ancestral. Es el más antiguo de los orishas, quien recibió de Olodumare, el ser supremo en la cosmovisión yoruba, la misión sagrada de crear el mundo y la humanidad. Aquí es importante señalar que, a diferencia de otros mitos donde la creación se realiza solo con la palabra, como en el libro bíblico del Génesis, aquí el acto de creación es un profundo proceso espiritual y físico. Según el mito de Odu, Oshala descendió de los cielos, llevando un saco sagrado lleno de elementos divinos, tierra, una gallina de 5 dedos, una cadena de oro y un caracol. Descendió por un hilo de oro a un espacio vacío donde aún no había mundo, y allí, usando la tierra sagrada, comenzó a formar la superficie de la tierra. La gallina esparció la tierra creando el relieve, las colinas, los ríos y los bosques, y el caracol trajo el sonido de la vida, el aliento de la vibración que dio inicio al movimiento. Observe que cada elemento aquí lleva un profundo simbolismo. Nada es accidental. Cada detalle del mito es una clave espiritual, una metáfora viva de la creación del mundo, no como un evento distante y aislado, sino como un proceso continuo que continúa hoy en cada uno de nosotros. Porque Oshala creó no solo el mundo material, sino también el espíritu, la conciencia, el tiempo. Pero la misión de Oshala no terminó ahí. Después de la creación de la tierra, se le encargó crear a la humanidad. Esto es verdaderamente fascinante. Oshala es el escultor de la humanidad. De arcilla sagrada moldeó cada cuerpo, cada ser, y el aliento de vida fue insuflado por Olodumare.
Recordemos que en el libro del Génesis se dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida. La similitud entre estas dos historias es asombrosa. Esto no solo atestigua que diferentes culturas comparten concepciones similares sobre el origen del mundo, sino que también revela que el conocimiento africano siempre poseyó una inmensa profundidad espiritual que durante mucho tiempo fue ignorada, subestimada o incluso ridiculizada. Imagine la sabiduría espiritual encerrada en esta comprensión. Para el pueblo Yoruba, no somos mera materia. Somos arcilla animada por el aliento divino. Fuimos moldeados por Oshala y llenos de la energía de Olodumare. Esto cambia nuestra percepción del ser humano. Significa que cada uno de nosotros lleva en sí una chispa de creación, el toque de las manos de Oshala. Somos obras vivas de un escultor espiritual. Además, esto nos recuerda que al ser moldeados por la fuerza de la pureza, la paz y la sabiduría, estamos llamados a vivir con pureza, justicia y en armonía. Oshala, símbolo elevado de serenidad, encarna el principio de la lentitud y la contención. No recurre a la prisa, evita los gritos y no busca la imposición. Su enseñanza radica en que la verdadera fuerza se manifiesta no en el dominio, sino en la presencia serena, en el silencio capaz de transformar y en la calma que crea armonía. En las prácticas espirituales, a Oshala se le reserva a menudo el último lugar en los rituales, debido a la sutileza y sublimidad de su energía, que requiere preparación previa, silencio interno y purificación emocional. Sin embargo, precisamente por eso ocupa también el primer lugar en importancia, siendo el punto de partida, el origen desde el cual se organiza a los demás orishas. Se presenta como el padre, el anciano, la fuente de todo lo existente. Sumidos en la reflexión, cabe preguntarse, ¿en qué momentos de la vida se ha sentido la presencia de la energía de Oxalá? Quizás fueron periodos en los que hubo que empezar de cero, cuando se sintió que todo alrededor se reestructuraba. Pudo ser un tiempo en el que, incluso en el silencio, había una clara comprensión de los siguientes pasos. Oxalá enseña que la creación es un acto de fe, que incluso en la aparente vacuidad, la energía espiritual de la She está presente, esperando su manifestación. Nos recuerda que incluso cuando la forma aún no es visible, la esencia ya está en proceso de formación. Nos insta a confiar en el tiempo espiritual, a respetar los ciclos, a mirar hacia adentro para redescubrir nuestras raíces, porque cada vez que surge un sentimiento de pérdida, desconexión y fragmentación, es Oxalá quien viene en nuestra ayuda, recordándonos la naturaleza sagrada y la posibilidad de un reinicio. Él dice: no hay lugar para la prisa, solo para el propósito. Quizás ahora mismo resuena la llamada a reconectarnos con esa fuente divina que nunca nos ha abandonado. Los ancianos afirman que los hijos de Oxalá son personas tranquilas y reflexivas, con un desarrollado sentido de la justicia, pero que a menudo libran una intensa lucha interna. Ser un hijo de Oxalá significa llevar una misión de armonía a un mundo sumido en el caos, ser un rayo de luz en los rincones oscuros, representar la presencia donde solo reina el ruido, es una llamada a la sabiduría. E incluso si alguien no es un descendiente directo de Oxalá, su energía puede manifestarse en momentos del camino espiritual, cuando se necesita un nuevo comienzo, cuando el silencio sana y la fe se convierte en la única herramienta fiable. Quizás para muchos esto parezca algo nuevo, pero si ahora mismo surge una sensación inusual, calor, un escalofrío, el deseo de cerrar los ojos y simplemente absorber esta energía, significa que se está produciendo su aceptación. El principio divino está dando forma, preparando algo en el interior. La creación no está terminada, continúa cada día, y eso en sí mismo ya es un milagro. Al reflexionar sobre los orígenes de la creación, sobre la fuerza que moldea, organiza y da forma a la existencia,
Es imposible no sentir la presencia tierna y poderosa de una energía que acoge, engendra y protege. Si Oxalá es el principio creativo que estructura la vida, Yemanjá es el útero cósmico donde esta vida se desarrolla. Es en esta antigua energía femenina en la que debemos sumergirnos para comprender verdaderamente a Yemanjá. Es necesario acercarse con el corazón abierto, pues no es solo el conocimiento de una figura venerada en las playas, es el reconocimiento del poder de las aguas que sienten, perciben y sanan. Ella otorga sanación. Yemanjá, progenitora de todos los orishas, es como una verdadera madre cuyos abrazos no son intrusivos, sino acogedores. Ella no invade el espacio personal, sino que acoge con calidez a cada uno. Incluso aquellos que no conocen su nombre sienten su llamado en momentos de fragilidad emocional, soledad o renacimiento espiritual. Esta orisha gobierna los océanos infinitos, un elemento indomable. El mar, ora sereno y tranquilizador, ora turbulento y furioso, ora misteriosamente silencioso, siempre está presente en nuestra vida, profundo, vivo, como el alma humana. Yemanjá, al igual que la propia naturaleza de la feminidad sagrada, es la encarnación de la maternidad espiritual. Los antiguos mitos africanos relatan que todos los demás orishas surgieron de ella, lo que atestigua su papel fundamental en la espiritualidad africana. Ella no es simplemente una entidad asociada con el elemento agua, es el agua en su manifestación sagrada, agua que purifica y da vida, agua portadora de sentimientos profundos, emociones íntimas e intuiciones olvidadas. El poder del mar es capaz de despertar en nosotros recuerdos, anhelos y profundas reflexiones. A menudo, al contemplar el horizonte marino, uno siente la necesidad de llorar, de perdonar y de introspección. Esto es una manifestación de Yemanjá. Ella se revela en el silencio del corazón, en mareas internas, invisibles para los demás, pero que nos transforman desde dentro. Ella enseña que la verdadera fuerza no reside en el dominio, sino en el cuidado y la crianza, que ser fuerte no siempre significa resistir, sino saber dirigir sabiamente su energía. Yemanjá, reina de las aguas saladas, es también la patrona de los caminos emocionales. Cuando una persona se siente perdida y desconectada de su verdadera esencia, Yemanjá aparece discretamente para guiarla hacia los orígenes, hacia el útero materno. Ella simboliza este útero espiritual universal, por lo que se la asocia con la fertilidad, el origen de la vida, la protección de los niños, las embarazadas y todas las mujeres. Sin embargo, su influencia no se limita a la esfera femenina en sentido biológico. La energía de Yemanjá es sentida por todos los que buscan consuelo y reconexión. Ella es la Madre Universal, que encarna el principio femenino inherente a cada persona, sin importar su género. Porque cada uno de nosotros posee intuición y emociones, y todos necesitamos consuelo de vez en cuando. Es en esos momentos cuando Yemanjá se manifiesta, discretamente, pero con inmensa fuerza. En diversas tradiciones, como el candomblé, la umbanda y otras manifestaciones afrodiaspóricas, Yemanjá se identifica con figuras maternas, como la Virgen María, particularmente la Stella Maris o la Virgen de los Navegantes. Sin embargo, este sincretismo es una estrategia de resistencia espiritual que no borra la identidad de Yemanjá, sino que subraya la universalidad de su presencia, que trasciende fronteras y penetra en diversas culturas. Quizás por eso es uno de los orishas más venerados del mundo. En Bahía, en todo Brasil, en Cuba, en Nigeria, en Estados Unidos y en Europa, Yemanjá es adorada, ofreciendo flores, entonando himnos, haciendo ofrendas y realizando danzas. Personas vestidas de blanco entran al mar, llevando sus peticiones en el corazón y derramando lágrimas. Pues incluso aquellos que no pueden explicarlo racionalmente sienten su presencia. Yemanjá toca lo invisible, resucita lo olvidado y otorga el perdón.
En momentos de desafíos vitales, cuando uno se siente vulnerable y perdido, surge la necesidad de cercanía con el elemento agua. Sumergirse en el mar permite liberarse de la carga del pasado y comenzar un nuevo capítulo de vida. Esta es una manifestación de la energía de Yemanja, que llama a regresar a nuestro centro emocional y a aceptar nuestros sentimientos. Ella no solo apoya, sino que otorga renacimiento, una fuerza que no todos comprenden, pero que aquellos que la han sentido jamás olvidarán. Yemanja está estrechamente ligada a la intuición y el presentimiento, a la percepción del mundo más allá de lo visible. Ella enseña a confiar en las señales del destino, los mensajes de los sueños y las sensaciones del cuerpo que la sociedad moderna a menudo ignora. Nos insta a escuchar la voz del alma y a reconocer el valor de las emociones. Yemanja afirma que no hay nada reprochable en los sentimientos profundos, que las emociones no son una debilidad y la intuición no es una ilusión. El mundo necesita personas capaces de sentir, empatizar y comprender intuitivamente. En una era en la que todos se esfuerzan por parecer fuertes e inquebrantables, Yemanja encarna la fuerza de la humildad consciente que sana el alma. Incluso aquellos que viven lejos del mar o nunca han visto el océano lo llevan dentro de sí. El cuerpo humano está compuesto por más del 70% de agua y las lágrimas saladas nos recuerdan nuestra conexión con el océano. Yemanja está presente no solo en la orilla, sino dentro de cada persona, en sus emociones e instintos. Cuanto más profunda sea la conexión con esta energía, mayor será la capacidad de sentir, amar, crear y renacer. En periodos emocionales difíciles, cuando el alma experimenta confusión, conviene recurrir a Yemanja. Quizás sea necesario escuchar el rumor de las olas, permitir que las emociones fluyan libremente, sin reprimirse ni juzgarse. Yemanja no exige perfección. Ella acepta la verdad, las emociones sinceras y las intenciones puras. A cambio, regala su presencia, energía espiritual y amor. Cuando se trata de energía, sentimientos e intuición, surge una necesidad de equilibrio. Cada emoción fuerte necesita dirección y cada sensibilidad, estructura. Aquí se manifiesta Shango, el fuego que establece límites. Él no arde en venganza, sino que busca la justicia. Shango, con su hacha doble en las manos, simboliza el equilibrio entre la acción y la reflexión, el juicio y la misericordia, la fuerza y la conciencia. En el viaje espiritual por los misterios de los orishas, ha llegado el momento de sentir la llamada a la rectitud que trae Shango. En las narraciones sobre los orishas, Shango ocupa un lugar especial, el temible dios del trueno, el rayo y, lo que es más importante, la justicia. La sola mención de su nombre evoca imágenes de fuerza inquebrantable y coraje indomable. Sin embargo, la justicia que Shango encarna trasciende la concepción común del castigo o las medidas estrictas. Posee un carácter espiritual y sagrado. Esta justicia no se basa en leyes desalmadas o sistemas corruptibles. Shango representa la forma suprema de justicia, capaz de penetrar el velo de lo externo y ver la verdadera esencia de las cosas, oculta en lo profundo de los corazones humanos. Él posee el don de discernir infaliblemente las intenciones y sopesar cada acción, e incluso la inacción. El poder de Shango no reside en gritos atronadores, sino en una confianza inquebrantable, lo que en una era de extremos, conflictos y juicios precipitados es verdaderamente revolucionario. La energía de Shango nos enseña que la verdadera justicia requiere sabiduría, paciencia y madurez. A menudo, al enfrentarse a manifestaciones de injusticia, las personas experimentan una ira completamente justificada. Sin embargo, la pregunta clave es cómo gestionar esa ira. Puede corroer a la persona desde dentro, envenenando su existencia,
o convertirse en un impulso para la acción consciente. Es aquí donde Shango viene en nuestra ayuda. Él no nos insta a ignorar la injusticia, sino que nos guía a actuar con rectitud, honestidad, ética y valentía, sin perder de vista el objetivo principal y sin asemejarse a aquellos contra quienes uno lucha. Esto es especialmente importante para quienes sienten una necesidad interna de reconocimiento, respeto y dignidad. Shango actúa como una fuerza espiritual, recordándonos que es necesario tomar una posición activa, pero que el arma más poderosa no es el grito airado, sino la conciencia despierta. En los rituales de adoración a los orishas, Shango juega un papel de fuerza equilibradora, restableciendo la armonía en la vida. Él corrige los desequilibrios, devuelve lo perdido y rinde homenaje a la verdad que intentaron suprimir. Sin embargo, no actúa bajo la influencia de emociones ciegas, sino que espera el momento oportuno, observa atentamente y sopesa cuidadosamente todas las circunstancias. Y cuando decide actuar, sus acciones se distinguen por una precisión excepcional. Sus rayos nunca se desvían de su objetivo, como si dijeran: los humanos pueden equivocarse, pero el universo nunca lo hace. Esto trae un profundo consuelo espiritual, especialmente a quienes han sufrido mentiras, traiciones o injusticias flagrantes. La energía de Shango sirve como un recordatorio de que la verdad, tarde o temprano, siempre prevalecerá. En la espiritualidad africana, Shango también simboliza la armonía interna, pues el tipo de justicia más complejo es la justicia hacia uno mismo. ¿Con qué frecuencia las personas son demasiado duras consigo mismas, se culpan por lo que estaba fuera de su control e ignoran su voz interior, porque se les enseñó a callar, ceder e ignorar su propio valor? Shango viene a restaurar este tribunal interno y proclama: sé justo contigo mismo, perdona cuando sea necesario, pero también respétate, no te traiciones. Si nos detenemos un momento a reflexionar sobre esto, puede surgir la conciencia de que ha llegado el momento de revisar algunas decisiones, relaciones e incluso apegos, no por orgullo, sino por justicia, equilibrio y salud espiritual. En momentos de toma de decisiones, cuando uno se enfrenta a un dilema y siente la carga de la elección, Shango viene en su ayuda, otorgando claridad mental. Él disipa la niebla de las ilusiones, iluminando el camino con el rayo de la verdad. A veces esta verdad puede ser dolorosa, pero siempre trae liberación, pues donde hay verdad, hay libertad. Shango no tolera la injusticia, ni en el mundo exterior ni en las profundidades del alma humana. ¿Conoces esa voz que susurra sobre la indignidad? La sensación de que algo no está bien, incluso cuando todos a tu alrededor dicen lo contrario. Quizás Shango intenta despertar tu conciencia, abrir tus ojos a lo que está sucediendo. En el mundo moderno donde prosperan la desigualdad, la corrupción y el abuso de poder, la llamada a Shango se vuelve especialmente relevante. Solo imagina si esta energía de justicia prevaleciera en el liderazgo, en la sociedad, en las relaciones entre las personas. Una justicia que no sirve a los intereses de unos pocos, sino que escucha las voces de los oprimidos, nota a los olvidados y honra la verdad, incluso cuando es incómodo. Esa es la justicia que Shango encarna. Si la indignación por lo que sucede en el mundo inunda el alma, si la mentira que se hace pasar por verdad se vuelve insoportable, quizás Shango ya esté despertando en tu interior. No para destruirlo todo a su paso, sino para convertirse en un agente de cambio, una voz firme en el caos, un rayo que anuncia los cambios venideros. Los hijos de Shango poseen un magnetismo sorprendente. No toleran la injusticia, poseen un agudo pensamiento crítico y no se callan cuando ven algo incorrecto. Sin embargo, deben ser cautelosos en sus manifestaciones, pues la misma fuerza que crea también puede herir si se usa inconscientemente. Por lo tanto, al sentir la energía de Shango en su vida, es importante nutrir su fuego interior, aprender a dirigir su fuerza,
usar su voz para sanar y no solo para denunciar, su poder para transformar y no solo para defender. En esto reside el equilibrio que Shango enseña, una lección de por vida. Se propone recordar una situación en la que te enfrentaste a una profunda injusticia, ya sea hacia ti mismo, un ser querido o a escala global. Siente lo que ese recuerdo despierta en tu interior y con el corazón abierto pronuncia: Shango, dame el coraje de ser justo. O, invoco la justicia de Shango en mi vida. Elige la frase que mejor resuene contigo. Este texto crea un campo espiritual de conciencia y ayuda a difundir la energía del equilibrio entre un mayor número de personas. Después de haber sentido el eco del trueno de Shango en nuestro interior, después de que se nos recordara que la justicia espiritual siempre prevalecerá, el universo, como si nos guiara, nos lleva hacia otra fuerza, silenciosa, delicada, pero no menos poderosa. Una fuerza que actúa sin autoelogio, transforma sin ruido y sana con belleza y ternura. Momento de volver la mirada hacia Oshun, Señora de las aguas dulces, encarnación del amor, la feminidad divina y la riqueza interior más profunda. Si hasta ahora no has sentido el suave toque de la energía de esta orisha en tu corazón, prepárate para los cambios, porque Oshun no llega con truenos y relámpagos. Ella aparece con un aroma sutil, un brillo en los ojos y un toque apenas perceptible, capaz de transformar todo a su alrededor, incluso si no lo percibes completamente. Oshun es la señora de los ríos, cascadas y manantiales. Su elemento es el agua que fluye suavemente y supera elegantemente cualquier obstáculo en su camino. A diferencia del mar inmenso y profundo de Yemanjá, Oshun es el río, cercano y accesible, que acaricia la piel y permite sentir su presencia. Esta diferencia está llena de un profundo simbolismo, pues la energía de Oshun se manifiesta en los detalles más insignificantes, en el cuidado de tu cuerpo, en cómo te miras al espejo, en la ternura con la que tratas a tus seres queridos y en la capacidad de aceptar los regalos de la vida. Es aquí donde reside uno de los mayores secretos espirituales relacionados con esta orisha. Oshun nos enseña el arte de la aceptación, del amor, el afecto, la abundancia, el placer y el reconocimiento. Sin embargo, para recibir todas estas bendiciones, es necesario, ante todo, reconocer tu propio valor y creer que mereces lo mejor. Es en este momento cuando Oshun viene en tu ayuda, como un bálsamo que sana el alma. En la tradición orisha, Oshun se presenta como la diosa de la belleza, del amor propio sagrado, la sensualidad, la fertilidad y la prosperidad. Pero hay que recordar que esta belleza no tiene nada que ver con la frivolidad y la superficialidad. La belleza de Oshun es una belleza espiritual, nacida de la conciencia de la propia esencia, el respeto por uno mismo y el reconocimiento de su valor. Oshun es el resplandor de una mujer que conoce su poder y no necesita grandes declaraciones para ser vista. Es el magnetismo de una persona que vive en armonía con su mundo interior. Y esta energía, sin duda, también está presente en los hombres, pues en cada uno de nosotros hay una parte que requiere cuidado, atención y reconocimiento. De lo contrario, el alma comienza a sufrir. Oshun es el remedio curativo contra el autoabandono. ¿Cuántas veces has sacrificado tus intereses para complacer a otros? ¿Cuántas veces has descuidado tu autocuidado, negándote el descanso y la oportunidad de sentirte bello? Creyendo que era una manifestación de egoísmo. Oshun viene a romper esas falsas creencias y a proclamar: mereces lo mejor, pero solo lo recibirás cuando realmente creas en tu valor. En esto reside la verdadera riqueza interior, el auténtico Ashe de Oshun. Un resplandor que emana de tu interior, que no depende de la aprobación externa, nacido del amor propio, una alta autoestima y el cuidado diario de tu bienestar.
son las palabras amables que te dices a ti mismo o a él en el silencio de tu mente. El oro que lleva Oshun no es simplemente un metal precioso, sino un símbolo de abundancia espiritual, un reflejo de tu valor y un recordatorio de que eres un hijo, de lo sagrado, llamado a este mundo no para sufrir la carencia, la humillación y el rechazo. La abundancia de Oshun comienza dentro de ti, en tus pensamientos, energía y decisiones. Cuando te permites vibrar en la frecuencia del amor, la belleza y el respeto por ti mismo, comienzas a atraer todo lo que resuena con esa vibración. Es una ley espiritual, el Ashe en acción, y Oshun te lo recuerda constantemente. Ella desea que prosperes, que te conozcas y te trates con el mismo amor y cuidado con el que tratas a quienes amas profundamente. Oshun, diosa del amor y la belleza en la espiritualidad africana, se presenta como la encarnación no solo de la belleza exterior, sino de un profundo valor interno. Ella nos insta a amarnos sin reservas, sin condiciones, con la misma pasión y devoción con la que amamos a la persona más querida en la vida. Sin embargo, la influencia de Oshun se extiende mucho más allá de la simple atracción romántica. Ella está estrechamente relacionada con la maternidad, pero no solo en sentido biológico. Oshun es fuente de vida, inspiración para nuevos proyectos, ideas y relaciones saludables. Ella nutre con esmero las semillas de los comienzos, pero también posee la sabiduría de decir basta a tiempo, pues la verdadera dulzura no tolera conformarse con las sobras. La diosa enseña que ser tierna no significa ser débil o sumisa, significa poseer inteligencia emocional, comprender quién merece atención, saber protegerse sin perder la dulzura y la sensibilidad. Es el arte de bailar por la vida con ligereza, sabiendo exactamente hacia dónde te diriges. Quizás alguien piense ahora, nunca me he sentido especial, nunca me he mirado con amor. En tal caso, quizás este es el llamado de Oshun, pues ella llega en momentos en que la persona se siente desconectada de su propia luz, cuando el alma se apaga. Como una madre amorosa, enciende una vela de esperanza, calentando el corazón y recordando que para amar no necesitas ser perfecto. Basta con ser sincero. Y permitirte cuidarte con ternura en todos los niveles: físico, emocional y espiritual. ¿Has notado cómo el agua dulce posee un poder curativo? Una ducha bajo una cascada, un baño en el río, incluso un simple lavado de cara. Todo esto puede convertirse en un ritual de reconexión con Oshun. Ella está presente en los momentos de pausa, de respiración profunda, cuando se produce un regreso a uno mismo, a su cuerpo, que es un templo. La diosa enseña a tratar este templo con reverencia y cuidado, transformando las acciones cotidianas en rituales sagrados. Un baño puede convertirse en una oración, tu perfume favorito en una afirmación de poder y el autocuidado en una sanación ancestral. Oshun también habla de la sensibilidad, de la capacidad de sentir el dolor ajeno y de escuchar con el corazón. Este don requiere establecer límites, ya que quienes son demasiado receptivos a las emociones de los demás corren el riesgo de perderse a sí mismos. Oshun enseña a filtrar la información, a proteger la propia energía y a elegir a quién y dónde entregar una parte de uno mismo. Esto nos lleva de nuevo a la autoestima y a la comprensión del propio valor. Cuando una persona se valora a sí misma, no se conforma con menos de lo que merece, deja de mendigar amor y empieza a elegirlo, un amor verdadero, constructivo y beneficioso. En el mundo moderno, donde tanta gente sufre de baja autoestima, soledad y constante comparación en las redes sociales, la energía de Oshun se convierte en un verdadero bálsamo para el alma. Nos invita a volver a nosotros mismos, a mirarnos con ternura y a amarnos sinceramente. No son solo palabras,
sino declaraciones espirituales que abren nuevos caminos. Cuando una persona activa su oro interior, todo el mundo a su alrededor comienza a brillar de una manera diferente. Después de sumergirnos en la dulce y poderosa energía de Oshun, que nos enseñó el amor propio, el cuidado y el oro interior, llegó el momento de abordar uno de los temas más distorsionados, aterradores y al mismo tiempo necesarios en la espiritualidad africana: la verdadera esencia de Exu. Adentrándonos en las profundidades de la espiritualidad africana, nos encontramos con la figura de Exu, cuya verdadera esencia a menudo es distorsionada por los prejuicios y la ignorancia. El autor invita al lector a dejar de lado los estereotipos establecidos y a abrir su corazón para comprender quién es realmente este orisha. Exu no es el mal, no es el diablo ni la oscuridad, como a menudo se le representa. Al contrario, él encarna el movimiento, la comunicación, la transformación y es el vínculo entre los mundos, esa energía que impregna todo lo existente. Exu es el principio, el alfa y el omega, aquel a quien se saluda primero y se olvida último. Es imposible comprender la espiritualidad africana sin rendir homenaje a Exu. En las religiones afro-brasileñas, Exu ocupa un lugar de honor. Actúa como el orisha mensajero, llevando noticias entre los humanos y los dioses. Él abre las puertas para cualquier ritual, y ninguna petición llegará a los orishas sin pasar por él. Exu es el guardián de la comunicación, el lenguaje y las encrucijadas, lo que por sí mismo subraya su importancia, ya que todo en este mundo está interconectado. Nada existe de forma aislada, y Exu es la personificación de este intercambio vivo, la energía que conecta los planos espiritual y material. Está presente en cada movimiento, en el habla, el pensamiento, el caminar, el deseo y la elección, en todas partes donde pulsa la vida. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Exu ha sido víctima de la incomprensión. Su nombre ha sido denigrado por el miedo, la ignorancia y los prejuicios. La causa de ello fue la colonización. Cuando los africanos fueron traídos forzosamente a América, sus creencias espirituales fueron demonizadas por quienes detentaban el poder religioso. Los colonizadores europeos, guiados por una cosmovisión cristiana eurocéntrica radical, equipararon cualquier manifestación de religiosidad africana con el mal. Exu, el orisha que baila, ríe, habla fuerte y personifica la sorpresa, fue el primero en ser atacado, identificándolo con el diablo. Esta fue una manipulación cruel y estratégica, destinada a socavar los cimientos de la espiritualidad africana. Al demonizar a Exu, buscaban interrumpir el flujo espiritual, bloquear el puente y cortar al pueblo africano de sus raíces sagradas. Pero Exu resistió y se opuso, porque su energía es adaptación, movimiento y resistencia creativa. Él ha perdurado a través de los siglos, escondiéndose en las esquinas de las calles, en símbolos sagrados, en rincones ocultos de santuarios y humildes altares escondidos en los patios de las casas. Y hoy, a pesar de los prejuicios, Exu está más vivo que nunca. Millones de personas continúan invocándolo, respetándolo y honrándolo, sabiendo en lo profundo de su corazón quién es realmente. Se trata de una salvación espiritual, de una reunificación con la verdad oculta tras la imagen distorsionada. La verdadera función de Exu es asegurar la transmisión ininterrumpida de mensajes, para que las intenciones lleguen a su destino, las peticiones encuentren su camino y las respuestas lleguen con claridad. Él es el orisha de la comunicación, que gobierna la inteligencia, la creatividad, la improvisación y la razón práctica. Exu es un maestro de la palabra, que comprende el funcionamiento de la mente. Extrae sabiduría de las calles, de la vida real y de la experiencia directa. Por eso muchos seguidores de Exu poseen el don de la persuasión, saben debatir y encontrar puntos en común con cualquier persona. Son excelentes conversadores y oyentes atentos, capaces de sentir la atmósfera y actuar en el momento adecuado.
Exu enseña que todo tiene su tiempo y lugar, y quien comprende el tiempo, domina la vida. Exu, figura envuelta en mitos y contradicciones, se presenta no solo como un espíritu travieso, sino como la encarnación de la vida misma. Es una fuerza dinámica, un motor eterno de cambio, que impulsa incansablemente hacia el desarrollo y el autoconocimiento. Como señor de las encrucijadas, Exu simboliza el momento de la elección, esa bifurcación donde convergen todos los caminos del destino. Probablemente todos se han enfrentado a una situación en la que es necesario tomar una decisión importante. En esos momentos Exu se manifiesta, no dando respuestas prefabricadas, sino provocando la reflexión, impulsando a asumir la responsabilidad de las propias elecciones. No priva de libertad, sino que la devuelve, recordando el deber para con el propio destino. Muchos experimentan miedo hacia Exu debido a su imprevisibilidad y su independencia de las normas aceptadas. Él es la libertad misma, una danza entre mundos, lo que asusta a quienes están atados por los marcos de sistemas rígidos. Sin embargo, precisamente esta libertad hace a Exu indispensable porque enseña que la espiritualidad no es una carga, sino una experiencia, una elección consciente, la habilidad de estar aquí y ahora, de vivir la vida en toda su plenitud. Para Exu no hay división entre lo espiritual y lo material, todo es uno, todo es un camino de conocimiento lleno de acce, si se realiza con sinceridad. Es notable que, a pesar de la demonización, Exu conserva su importante lugar en el culto. Los verdaderos seguidores de la espiritualidad africana comprenden que sin Exu no hay ni comienzo ni conexión con el mundo espiritual. Él es el orisha del placer, la sensualidad, el disfrute del cuerpo. Exu enseña que el placer no es pecado, la risa no es blasfemia. El baile es una oración y el cuerpo es un templo de lo divino. Rompe los estereotipos centenarios que vinculan la espiritualidad con el dolor y la culpa, mostrando que se puede ser simultáneamente santo y feliz, conectarse con lo divino, permaneciendo humano. Si la vida parece estancada, desprovista de movimiento, quizás sea el momento de invocar a Exu, pedir claridad y ayuda para eliminar obstáculos. Esto no requiere rituales complejos. Basta con encender una vela roja con respeto y una petición sincera, ofrecer un vaso de cachaza, expresar gratitud, hablar de corazón. Exu siempre escucha, y cuando el corazón está abierto, todo comienza a moverse, porque Exu no tolera el estancamiento, anhela vernos en movimiento, viviendo con valentía y plenitud. Estas palabras no son solo frases, sino declaraciones espirituales que activan la energía del acce. Habiendo abierto caminos con la ayuda de Exu, sintiendo un sorbo de libertad espiritual, se puede volver la mirada hacia lo que durante mucho tiempo permaneció oculto, enmascarado o reinterpretado, los posibles códigos secretos de los orishas, escondidos en la propia Biblia. La conexión entre los orishas y la Biblia, una mirada desde el interior de la Sagrada Escritura. La afirmación de la existencia de una conexión entre los arquetipos bíblicos y los orishas puede parecer audaz e incluso causar inquietud a quienes están acostumbrados a percibir la Biblia a través del prisma de la tradición occidental. Sin embargo, una mirada más profunda y consciente permite ver que entre estos dos sistemas de creencias existe mucho más en común de lo que se suele pensar. No se trata de negar o faltar al respeto a los textos sagrados, sino de leerlos desde la perspectiva de los ancestros. Durante siglos, la espiritualidad africana fue considerada inmerecidamente algo pagano y carente de sabiduría, incompatible con la fe cristiana. Pero pocos se detienen a pensar que la Biblia en sí misma es un libro lleno de símbolos, metáforas, mitos fundamentales y manifestaciones espirituales que en gran medida se hacen eco de los fundamentos de la enseñanza sobre los orishas. Consideremos un ejemplo. El relato bíblico de la creación de la humanidad a partir del barro
al que Dios insufló vida, encuentra paralelos en la historia de Oxalá, quien crea a los seres humanos a partir de arcilla sagrada. Podríamos considerar que el aliento de vida de Olodumare y la Ruaj, el aliento divino en la tradición hebrea, apuntan a diferentes aspectos de una misma realidad espiritual. Además, muchos personajes bíblicos representan arquetipos similares a los arquetipos de los orishas. Moisés, que habla con Dios en el fuego, controla las aguas y divide el mar. Recuerda a Ogún, que abre caminos con su espada ardiente, o a Shangó, que habla a través del trueno. Juan el Bautista, que realiza el bautismo en el río y anuncia una nueva era, resuena con la energía de Oshun, señora de las aguas dulces, que prepara el espíritu para la recepción de lo sagrado. Elías, el profeta que ascendió al cielo en un carro de fuego y que invocó fuego del cielo para defender la justicia, posee rasgos profundamente afines a Shangó. Estos paralelos no son casuales. Representan un puente para la interpretación, una propuesta de reconciliación espiritual entre sistemas de conocimiento artificialmente divididos por narrativas coloniales. Cuando los europeos llegaron a África con su interpretación literal de la Biblia, buscaron erradicar lo que les era incomprensible, suprimir a los dioses africanos y obligar a todo un pueblo a renunciar a su espiritualidad en nombre de una fe que, irónicamente, también tiene raíces orientales. Sin embargo, la verdad no muere. La energía espiritual del Aksé no desaparece. Hoy observamos un resurgimiento de la conciencia de que la Biblia puede leerse desde la perspectiva de los ancestros, que en los salmos, profecías y parábolas se pueden ver ecos de una espiritualidad mucho más amplia de lo que se nos permitió. A lo largo de la historia se realizaron enormes esfuerzos para separar a los orishas de la Biblia y excluir el conocimiento africano del ámbito de la fe. La razón es simple. Reconocer esta conexión significaría reconocer que el pueblo africano siempre poseyó espiritualidad, tuvo acceso a lo divino y no necesitó conversión para encontrar a Dios, ya que Dios ya estaba presente en los ritmos de los tambores, brillaba en los ojos de los ancianos y se manifestaba en las hojas, las aguas y el fuego. Esto desafiaría el poder existente y sacudiría las estructuras establecidas, por lo que esta conexión fue silenciada. Precisamente por eso existe una conspiración de silencio en torno a este tema. Sin embargo, las señales y los símbolos están por todas partes, solo es necesario mirar el mundo desde otro ángulo. Recordemos, por ejemplo, los sueños proféticos de José, las revelaciones místicas de Daniel o la estancia de Jesús durante 30 días en el desierto. Todos estos fenómenos apuntan a una iniciación espiritual, rituales internos y arquetipos que encuentran su reflejo en los ritos de los terreiros, centros religiosos afro-brasileños, en las tradiciones de los barracões y en los principios fundamentales de Ifá, un antiguo sistema de adivinación. Cuando Jesús proclama, «El reino de Dios está dentro de ustedes», ¿acaso no confirma lo que Exu, Oshun, Shangó, Oxóssi y un sinnúmero de otros maestros espirituales nos han enseñado durante siglos? La verdad es que el poder reside dentro de nosotros, lo sagrado habita en nuestra alma, y las voces de los ancestros pulsan en nuestros cuerpos, en nuestro lenguaje y en nuestra intuición. No se trata de un sincretismo religioso superficial, ni de una identificación banal de un orisha con tal o cual santo. La verdad es mucho más profunda. Se trata de la conciencia de que en diversas culturas, en diferentes épocas y en distintos idiomas, la humanidad siempre ha buscado lo divino y ha encontrado sus manifestaciones. Y entre estas manifestaciones, los orishas representan una expresión legítima, poderosa y profundamente arraigada en los elementos de la creación, de la espiritualidad. Están más allá del canon bíblico no porque sean menos significativos, sino porque las estructuras de poder que formaron el cristianismo moderno tomaron la decisión de quién podía ser incluido en ese canon
y quién debía ser entregado al olvido. Sin embargo, la espiritualidad no puede ser limitada por muros de templos o dogmas rígidos. Está viva y pulsa, y quienes escuchan con el corazón son capaces de sentirla. Recordemos la frase bíblica: el espíritu sopla donde quiere. Esta es la esencia de Exu, el libre movimiento de energía que se comunica, transforma y sorprende. Cuando la Biblia narra la zarza ardiente, la voz que resuena desde la tormenta, el ángel que lucha con Jacob, nos encontramos con imágenes espirituales que resuenan con los principios fundamentales de los orishas. A menudo nos falta el coraje para reconocer que la Biblia también puede ser leída con los ojos de quienes llevan en sí la energía espiritual del Akse, quienes guardan la memoria de los ancestros y quienes comprenden que lo sagrado no es propiedad de nadie, sino que pertenece a toda la humanidad. ¿Alguna vez se ha preguntado, ha leído algún pasaje de la Biblia y ha sentido que hablaba de alguna fuerza espiritual que ya le era familiar por la enseñanza de los orishas? ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que en el texto hay un código cifrado, una conexión no dicha, pero profundamente sentida? Si ha llegado hasta este punto, sintiendo que esta conversación ha despertado algo en usted, quizás haya sentido que el Akse está presente en la palabra, o que la Biblia también habla con mis ancestros. Esto no es una simple coincidencia, es un flujo espiritual que se intensifica con cada persona que despierta. Ahora que hemos recorrido juntos el camino de la creación con Oxalá, hemos sentido la ternura de Yemanjá, hemos absorbido la justicia de Shango, hemos permitido que el oro interior de Oshun nos toque y hemos comprendido la libertad y el movimiento de Exu. Ha llegado el momento de darnos cuenta de que toda esta energía ancestral no es solo una historia o un mito, sino una fuerza viva capaz de tener un profundo impacto en su vida hoy. Los orishas no son solo símbolos del pasado, son herramientas prácticas para la transformación espiritual, emocional e incluso material. Si usted está abierto a ver la vida desde una perspectiva más amplia y está conectado con su esencia, lo primero que debe comprender es que la espiritualidad no es una teoría, no es solo leer textos religiosos y no es una repetición mecánica de nombres o rituales. La espiritualidad es una práctica, es una acción consciente, es un sentimiento, es la aplicación de las enseñanzas de los ancestros en la vida cotidiana, enseñanzas que han atravesado siglos y han resistido todas las pruebas. La esclavitud, la colonización, la persecución religiosa, precisamente porque poseen el poder de transformar a quienes entran en contacto con ellas. La reconexión con los orishas no es solo un acto de fe, sino una inmersión profunda en los propios recursos internos, la liberación de energías latentes y la apertura de canales para la influencia de los ancestros. Este proceso, sutil y a la vez poderoso, transforma a la persona desde dentro. Oxalá, con su energía vivificante, ayuda a ordenar el caos interno, a identificar creencias y patrones de comportamiento limitantes y a aportar claridad en la toma de decisiones importantes. Yemanjá, como una madre solícita, nutre la intuición, sana las heridas emocionales y fortalece la capacidad de empatía, permitiendo comprender a los demás sin perderse a uno mismo. Shango, encarnación de la justicia, agudiza el sentido de la verdad, enseña la armonía entre la acción y la reflexión, impidiendo que la injusticia externa o interna agote la energía vital. Oshun despierta el amor propio, la sensualidad y la autoestima, recordando que el cuidado personal no es un capricho, sino una necesidad espiritual. Exu, el ágil mensajero, asegura el flujo ininterrumpido de estas energías, evitando el estancamiento y guiando a la persona hacia un movimiento consciente, abriendo y despejando caminos bloqueados cuya existencia quizás ni siquiera sospechaba. Cada uno de ellos actúa sobre diferentes aspectos de la vida, pero juntos forman un sistema integral de sanación y armonización espiritual.
Esta reconexión es capaz de cambiar radicalmente el enfoque para resolver problemas, construir relaciones y aprovechar oportunidades. Por ejemplo, al comprender que un bloqueo emocional está relacionado con patrones de comportamiento obsoletos, traumas o miedos heredados, se puede recurrir a la energía de Oxalá para obtener claridad. La sensibilidad de Yemanjá ayudará a sanar y aceptar las heridas del pasado. El coraje de Shango inspirará acciones justas, la fuerza de Exu abrirá nuevos caminos, y la energía de Oshun fortalecerá la autoestima y el sentido de la propia valía. Esta danza energética se desarrolla no solo en la esfera espiritual, sino también en la emocional, mental e incluso física, pues el cuerpo es un templo, y la energía que circula en él se refleja en la realidad. Los ancestros actúan como sanadores, guías y fuentes de luz, listos para entrar en la vida de una persona si ésta lo permite. La reconexión con los orishas no requiere rituales complejos, grandes ofrendas o conocimientos secretos. El punto de partida es siempre la intención, la apertura a los sentimientos, la percepción de las señales, la observación de las sincronicidades, la escucha de la voz del corazón, el respeto por la naturaleza y la sabiduría que vive dentro. Cada oración sincera, pensamiento consciente, acto de autocuidado o elección ética activa esta energía. Cada vez que una persona se conecta con su valor, su cuerpo, sus emociones y su intuición, accede al poder de los orishas, permitiendo que los ancestros, que han atravesado siglos de dolor y resistencia, actúen dentro de ella, trayendo sanación y armonía. Si surge la necesidad de algo más tangible, conviene recordar que los orishas se manifiestan a través de los elementos naturales. Bañarse en un río o cascada invoca a Oshun y Yemanjá. Observar una tormenta despierta el poder de Shango, y el silencio, la meditación o la contemplación activan a Oxalá. Si es difícil determinar qué energía se necesita en un momento dado, conviene empezar por lo que más atrae la atención, lo que conmueve profundamente, causa escalofríos y brinda una sensación de pertenencia. Esa es la señal de la presencia del orisha. Cuando una persona siente la pérdida de conexión con su yo interior, percibe que la vida sigue un camino trillado y que las decisiones tomadas no corresponden a su verdadera esencia. La práctica espiritual de los orishas abre un camino hacia la reconexión consigo misma. La observación de los arquetipos de los orishas permite identificar patrones de comportamiento arraigados, tomar conciencia de las propias limitaciones y activar la energía necesaria para alcanzar la armonía. En este sistema no hay lugar para las casualidades. Cada evento, ya sea un desafío o una experiencia emocional, se considera una señal de la necesidad de atención, cuidado y alineación del estado interno. Los orishas, a su vez, ofrecen un mapa y apoyo espiritual para llevar a cabo esta transformación. La reconexión con los orishas ejerce un impacto notable en la autoestima y el fortalecimiento del poder personal. La conciencia de la presencia de Oshun dentro de uno mismo, la comprensión del propio valor, amor y abundancia, permite reflejar estas cualidades en el mundo circundante. El abrazo de Yemanjá intensifica la empatía, agudiza la intuición y transforma las relaciones con los demás. La presencia de Shango despierta el coraje y el sentido de la justicia, permitiendo enfrentar la injusticia tanto interna como externa. La conexión con Oxalá otorga claridad y determinación, llenando la vida de sentido. Y Exu asegura el movimiento continuo y la aparición de oportunidades favorables en el momento justo. Esta reconexión tiene un carácter espiritual, emocional, mental y práctico, y en ello reside la clave que muchos aún no han podido encontrar. La conexión con los ancestros es sanación, no solo un concepto bonito o parte de la cultura africana. Es una herramienta viva, una energía que ha atravesado siglos de dolor, resistencia y sabiduría para llegar al ser humano moderno.
Cuando uno se permite escuchar, sentir y actuar basándose en este conocimiento, su vida comienza a cambiar. Llega la conciencia de que no está solo, que existe una red de fuerzas invisibles trabajando a su favor, que la energía de los ancestros pulsa dentro de él, guiando, equilibrando y fortaleciendo. Si una persona abre sus ojos y su corazón, este conocimiento transformará su vida desde dentro de una manera que ningún curso, terapia o libro podría lograr. Ha llegado el momento de la reflexión profunda y la conexión consigo mismo. ¿Cuál de las energías de los orishas necesita activar en su vida en este momento? ¿Qué orisha le está llamando? Quizás sienta cómo se reconecta con sus ancestros o perciba cómo la energía del Akse de los orishas fluye en usted. Si una persona ha llegado hasta este punto, es un testimonio de su conexión con la energía de los orishas y de la apertura de su corazón a las verdades ancestrales. La energía positiva continúa su movimiento y esa persona se encuentra en el camino correcto hacia el despertar de su pleno potencial espiritual.